Muy buenos días, hermanas. Que Dios les bendiga. Para mí es un gran privilegio el que la hermana Laura Ramírez me haya hecho esta invitación para estar con ustedes hoy y compartir un poco de la palabra de Dios. Para las que no me conocen, mi nombre es Maite Ondarza y soy esposa de Iván Domínguez y juntos servimos a Dios en la Iglesia Bautista de Laurel en Río Bravo. Y soy mamá de un pequeñito travieso llamado Jefté. Hermanas, en este mes yo pienso que no podría haber mejor tema que tocar que los sentimientos, ¿verdad? Todas hemos sido participantes en ellos, tanto en la alegría como en la tristeza, muchas veces en el enojo, pero también se llega el tiempo en que sentimos amor y serenidad. ¿Y cómo lidiar con esto? Si las mujeres somos los seres más sentimentales, en ocasiones experimentamos todos los sentimientos en un mismo día. ¿No les ha pasado, hermanas? Bueno, a mí sí. Y me siento indigna de compartir esta enseñanza el día de hoy, porque yo también he vivido ese sentimiento, lo he sentido, el miedo. Pero en Dios he logrado vencerlo, hermanas, en muchas ocasiones. Y el miedo, según la definición del diccionario bíblico, está relacionado con el temor, con el espanto y con el terror. ¿Cuántas aquí podrían levantar su mano para decir: yo he sentido eso, hermana? Yo he sentido miedo. Me imagino que la mayoría, desde muy pequeñitas, comenzamos a sentir un temor por la oscuridad, a estar a solas, que nuestros papás nos dejen solas en casa, algunos ruidos nocturnos. Son algunos ejemplos. Y vamos creciendo y vencemos esos temores, pero aparecen otros nuevos. El temor a lo incierto, por ejemplo, cuando no sabemos qué será de nuestra vida. Y pienso que este es un temor muy actual. Hemos vivido ya cerca de un año en pandemia, donde nuestra vida, pensarían algunos, pende de un hilo. Y pienso que la mayoría, si no es que todas, en algún lapso de este año, hemos sentido miedo, hemos sentido temor por nuestras vidas o ya sea por la vida de algún ser de nuestra familia. Y fuimos presas de esa angustia que muchas veces acompaña al temor. Cuando crecemos, pienso que el temor que más nos atrapa es el de perder nuestras vidas o que algún ser querido pierda su vida, ya sea por alguna enfermedad o también por la inseguridad que se vive en el lugar en donde vivimos. Puede haber muchos factores que nos lleven a sentirnos así, hermanas, temerosas, desvalidas, angustiadas, incapaces de hacer frente a la situación que vivimos e invadidas por estos sentimientos que nos neutralizan. Y sí, nos neutralizan. No avanzamos hasta que logramos superar ese sentimiento. Y es la voluntad de Dios, hermana, que salgamos de ese pozo en el que hemos caído cuando nos dejamos dominar por un sentimiento como el temor. Es un pozo tan profundo que cada vez parece que se apaga y se apaga un poco más esa luz de esperanza, porque el miedo se apodera de nosotras. Y no es un sentimiento ajeno a nuestro Dios. El día de hoy estudiaremos una situación en la que los mismos discípulos de nuestro Señor Jesús sintieron miedo y veremos qué fue lo que Dios obró en ellos. Por favor, hermanas, acompáñenme a Mateo 14. Vamos allá al Evangelio según Mateo capítulo 14. Vamos a leer del 22 al 33. Dice así. Si tienen ahí su Biblia cerca, vamos a buscarlo, hermanas. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, y no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanas. Padre, en esta mañana, Señor, solo te pido que me dé las palabras, Señor, para compartir esta enseñanza que has puesto en mi corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, si hay alguna hermana que está escuchando y que ella en este momento expresa de este sentimiento, Señor, del miedo. Ayúdala, mi Dios, a que ella pueda acercarse a ti y pedir tu ayuda, Padre, y que cualquier cosa que le está dando este temor pueda confiarla en tus manos. Mi Dios, úsame, por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. Acabamos de leer una historia en donde claramente vemos que los discípulos del Señor sintieron miedo. Pero justo antes de esta situación, hermanas, los discípulos habían presenciado un gran milagro. Si vemos un poco para atrás, en el título atrás dice alimentación de los 5,000. Y saben, al lado del maestro habían repartido con sus propias manos alimentos para 5,000 personas. Al tener tan solo 5 panes y 2 pececillos. Había sido un día lleno de distintos sentimientos para ellos, de emociones, hermanas. El asombro al ver que mucha gente era incrédula en Nazaret, al saber también que Juan el Bautista había muerto y de la manera en que él había muerto. Y después de esto, el milagro que ellos vieron de las manos de Jesús, de la alimentación de los 5,000. Esto reconfortó su alma. Sin embargo, el día aún no terminaba para ellos. Vemos en el versículo 22, hermanas, que dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Pero en esta ocasión él no les acompañó, ¿verdad? Los envió solos. Jesús dice más abajo que se quedó despidiendo a la multitud. Y después de eso subió al monte a orar hasta que se llegó la noche. Según Marcos 6:48, vamos para allá. Marcos 6:48. Ya están ahí, hermanas. Ay, espérenme un poquito. Dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Eran aproximadamente, hermanas, entre las 3 y 6 de la mañana. Esa es la 4ª vigilia. Cuando los discípulos estaban en medio del mar remando, ya muy cansados, hermanas, porque el viento no les favorecía como en otras ocasiones. Esta vez tenían que remar y remar con fuerza porque el viento soplaba del lado contrario. Esto hacía que su barca fuera al lugar opuesto a donde ellos querían llegar. ¿Se imaginan esa escena, hermanas? Un lugar oscuro alumbrado solo por la luz de la luna, en donde el viento soplaba de todas partes, estando en medio de la nada, en medio del mar, ya cansados por el trabajo del día y de remar también la barca, que parecía no avanzar. Bueno, al ver esta circunstancia y la fatiga de ellos, Jesús decide dejar el monte en donde él estaba para ir a alcanzarlos.
Jesús dice en Mateo 15:25, vamos a regresar allá, Mateo 15:25, siguiendo con nuestra historia. Perdón, 14:25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Muchas de nosotras hubiésemos sido tan supersticiosas como los discípulos, ¿verdad? Al gritar con miedo, ¡un fantasma! Ellos gritaban con miedo, dice la palabra de Dios. Daban voces con miedo. Y yo me imagino que hasta se pusieron a remar más rápido para alejarse de ese fantasma que se dirigía hacia ellos. Pero el fantasma parecía que los seguía siguiendo, hermanas. Pero claramente nosotros sabemos que no era un fantasma, ¿verdad? Porque ya hemos leído el relato. Hasta que escucharon la voz, una voz preciosa que era inconfundible para ellos, esa voz de su maestro, que regresa la paz y consuela cualquier corazón. La voz de Cristo les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Justo era lo que ellos necesitaban, a su maestro a su lado. En ese momento no había mejor noticia, me imagino yo, que saber que su maestro venía hacia ellos. Jesús siempre sabía qué hacer, hermanas, y sus discípulos lo habían comprobado justo ese día con el milagro de los 5,000. No había imposible para él, porque él era Dios mismo. Con esa fe, Pedro, hermana, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él comenzó a andar sobre las aguas mirando a Jesús. Estaba ya cerca de él cuando comenzó a mirar hacia los lados. Y al ver la tempestad, quizás pensó, este viento parece que está más fuerte. Mira esas olas, me pueden enviar a lo profundo del mar. Me voy a ahogar. Como Pedro, nosotras hubiéramos sentido lo mismo. Él sintió miedo por su propia vida al ver las circunstancias que lo rodeaban. ¿Y qué creen, hermanas? Sucedió. Él comenzó a hundirse, no porque Cristo lo hubiese olvidado, sino porque comenzó a dudar. Y un sentimiento no de fe, sino de temor, comenzó a apoderarse de él. ¿Cuántas veces nos encontramos así, hermanas? En esta situación que sentimos temor y más temor, y el temor se hace más grande porque vemos que las cosas en vez de mejorar se hacen más peores y más peligrosas. No hay solución, pensamos. Pero hermana, no estás sola en medio de esa tormenta que estás viviendo. Mira hacia arriba y está Cristo. Él no se ha ido, Él no te ha abandonado. Sigue sentado en su trono, sigue siendo el mismo Dios que te ayudó a caminar sobre las aguas cuando todo estaba bien. El mismo que alimentó a tu familia cuando no había nada en tu alacena. No dudes, hermana, confía en Él. Y haz como Pedro, en voz muy alta, dile, Señor, sálvame. Ayúdame, Señor. Tengo miedo. Sabe, hermana, la palabra de Dios en el versículo 31 nos dice, al momento Jesús extendió la mano. Dios está dispuesto a ayudarnos, hermana. Él no desea que vivamos presas del temor. Él quiere darnos libertad porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios permite las circunstancias en nuestra vida para que crezcamos en la fe y no para que vivamos presas de malos sentimientos como el miedo, la ira, el enojo o la envidia. Dios extiende su mano y te dice, yo te ayudaré a salir de allí. Solo clama, da voces hacia mí, mira hacia mí. ¿Qué harás tú, hermana? ¿Seguirás dándole vueltas y vueltas al mismo pensamiento que no te deja salir de la tristeza, de la depresión, del miedo? ¿O seguirás mirando las circunstancias tan difíciles que vive nuestro mundo
que cada vez te hace menguar en tu amor y tu fe en Dios. Ojalá que no pase este día sin que tú clames a nuestro Dios por su ayuda, porque solo los que claman a Él y toman su mano para salir de ese mar de temor, verán la hermosa calma que hay después. Versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces sí, hermana, habrás dado un gran paso para crecer en tu fe y verás como los discípulos verdaderamente eres hijo de Dios. Tu fe habrá crecido, hermana. Habrás vivido algo tan especial con el Señor. Pero primero, hermana, necesitamos reconocer nuestro temor delante de Él y pedir su ayuda. Mirar hacia Él y decirle, Señor, yo no puedo vencer este sentimiento. Necesito tu ayuda, Señor. Sabes, hermana, cuando comenzó la pandemia, tenía solo 2 semanas de que mi esposo y yo habíamos llegado a Río Bravo para apoyar en la Iglesia Bautista de Laurel, para pastorear allí en esa iglesia. Es una iglesia tan preciosa, hermanas, que ama al Señor y a los siervos de Dios. Y a 2 semanas de conocerlos y comenzar a trabajar con ellos, comienza esto de la pandemia, que parecía, en aquel entonces decían que iba a durar unas cuantas semanas. Y cuando fue así, comenzamos a congregarnos en casas de 2 familias por hogar. Y esto fue una gran bendición, hermana. Imagínate estar cerca de las familias de los hermanos y alabar a Dios allí en hogares, recordando cómo era antes, ¿verdad? La situación, antes de que hubieran templos, que los cristianos se reunían en casas. Pero después de esto, eh, se hicieron meses, ¿verdad? Esto duró más de lo que se planeaba. Se hicieron meses y ahora ya no podríamos congregarnos ni en casas y ahora tampoco en la iglesia. Cada vez las circunstancias se miraban más difíciles y en vez de mejorar empeoraban. Parecía hasta una historia de miedo, ¿verdad, hermanas? Y cada vez que yo miraba o escuchaba a alguien hablar de esto, el temor se quería apoderar de mí. Mi fe estuvo a punto de desfallecer, pero el Señor en su infinita misericordia, con tanto amor, me enseñó que Él no buscaba que yo dudara. Él buscaba que yo mirara más allá de las circunstancias, que Él deseaba hacer un cambio en mi corazón y en el corazón de su iglesia. Él no deseaba que nuestro corazón se hiciera frío como un témpano de hielo, sino que nuestro corazón ardiera más por Él. El deseo de nuestro corazón fuera estar en su casa y por tener y valorar esa comunión con los hermanos. Y eso sucedió en mí, hermanas. Y mi mirada en las circunstancias se desvaneció. No porque ignoraba lo que sucedía en mi exterior, porque era muy evidente, sino porque yo sabía lo grande que era mi Dios y que Él estaba en control de esas circunstancias y que si algo habría de sucederme a mí o a los míos o a las personas que tanto amo sería por su voluntad, no por descuido suyo, hermana, porque todo está en manos de nuestro Dios. Dios fue tan misericordioso. ¿He sentido temor? Sí, como todas ustedes, pero siempre que esto sucede clamo en oración. Señor, tengo miedo, ayúdame. Miro hacia Él y me doy cuenta que sí, que Él sigue ahí y que Él cumplirá su propósito en mí, pero desea que yo dé pasos hacia la fe y no hacia el temor. Por último, hermanas, me gustaría compartirles un versículo que es de gran bendición para mí, Isaías 41:10. Yo creo que ya ustedes lo han leído. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar, hermanas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, por dejarnos tu palabra para consolarnos, para alentarnos, Señor, para darnos el ánimo que necesitamos, mi Padre, aún cuando
sentimos gran temor. Señor, gracias porque siempre estás ahí para nosotras, para levantarnos, para darnos nuevos ánimos, Señor. Gracias porque estando a tu lado, Padre, ese temor se disipa. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti y ayúdanos, Padre, a clamar a ti cuantas veces sea necesario hasta que ese sentimiento, Señor, deje de gobernarnos, Padre. Ayúdanos a crecer en fe, Padre. Y gracias, muchas gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.